iniciamos la grabación. Bien, Dios le bendiga, feliz tarde a todos y bienvenidos a esta segunda parte de el patrón de la oración en nuestro discipulado general de oraciones peligrosas. Un gusto verte acá, si estás en la transmisión en vivo o la vas a ver luego, o la vas a compartir, no lo sé, pero solamente oro por una cosa, que sea de bendición para tu vida, te ayude a ser un hijo con mayor identidad delante de Dios y tu oración tenga filo a partir de este tiempo. Yo siempre te voy a invitar y te voy a pedir que tengas metas en tu oración. No sé cuál es tu meta. Tu meta puede ser quizás orar un poco más, orar con más frecuencia, orar amoldado a la palabra, orar con mayor sinceridad, orar menos por tus peticiones personales y más por las peticiones de otros, o pedirle al Señor que te muestre cosas que antes no podías ver, o situaciones que escapan de la limitación de la cognición humana, sino que quieres que Dios te muestre, que Dios te conceda ver cosas que están sucediendo para que tú puedas hacer algo a favor. No sé cuál sea tu meta de oración, pero solo te quiero recordar al principio de esta sesión que la recuerdes y que la mantengas presente diariamente para que la puedas lograr. Muy bien, Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Damos gracias al Señor por este tiempo de enseñanza y vamos a empezar con el segundo punto de la oración modelo de Jesús. Primero era Padre Nuestro y el segundo punto que vamos a tratar es ¿qué estás en el cielo? Así que hablando acerca del Dios que está en el cielo, en el tiempo de Jesús, recordemos, sobre todo en la escena de la mujer samaritana, ¿la recuerda? En Juan capítulo 4 vemos la mujer samaritana que ella está debatiendo dónde se adora a Dios. Porque para los samaritanos se hablaba del monte Gerizim, pero para los judíos podía ser el otro monte, puede ser el monte Oreb, podría ser otro monte donde se adoraba al Señor. La verdad es que entre el mismo pueblo, ellos no se decidían cuál era el monte donde había que adorar a Dios. Claro, unos tendrían más razón que otros. Los samaritanos quizás estaban bastante desconectados de la idea. Pero llega Jesús y nuevamente rompe, destruye por completo los paradigmas teológicos que tenía la gente. Porque ellos decían, no, Dios está aquí. Para el judío antes estaba en un arca. Para el judío recuerda a un Moisés subiendo al monte y encontrándose con Dios, porque Dios estaba allí. O Dios estaba en el tabernáculo que se movía y se trasladaba. La presencia de Dios estaba en el arca que antes estaba en Obed-edom y luego se movilizó de nuevo a la tierra del pueblo del Señor. Y la verdad es que se pudo ver que quizás Dios estaba o su presencia estaba en un lugar, mas no generalizado. Pero con Jesús vemos una escena diferente. Jesús rompe el espacio de Dios de un lugar y te dice que Dios es omnipresente. Pero a pesar de que es omnipresente, está en otro plano superior a todos nosotros. Entonces, nos lleva a una disonancia. ¿Cuál es la disonancia? Que Dios es absolutamente cercano porque es un Padre, pero la realidad es también, por otro lado de la moneda, que está increíblemente lejos. Así que el Dios que está en el cielo, que es omnipresente y omnisciente, si no fuera por la característica que es verdaderamente tu Padre, ¿verdad? Entonces sí, es verdad, estaría infinitamente lejos de ti. Porque su área, aunque Él está en todo y Él lo cubre todo, Jesús nos reclama y nos dice que nuestro Padre está en el cielo. Que nuestro Padre no puede ser encapsulado en alguna limitación humana, como un monte, como un arca, como un tabernáculo, como el escondite que prefiere alguna posición teológica. No, tú no lo puedes encapsular. Es un Dios que trasciende y la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, rompe cualquier localidad de Dios y nos enseña que Él es mucho más allá, por encima de nuestra imaginación. Amén. Seguimos. Ahora vamos con la segunda frase, a la tercera, vamos a decirlo. Santificado sea tu nombre. Hay algunos puntos donde me voy a enfocar más y voy a darte más puntos. Hay otros que voy a dedicarle un poco menos de tiempo.
Pero santificado sea tu nombre nos habla acerca de la adoración. De hecho, hay muy buenas enseñanzas acerca de santificado sea tu nombre. Quiere decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración modelo de Jesús empieza con alabanza. ¿Y cómo puedo yo santificar a Dios? Bueno, santificar a Dios es honrar, darle el honor que merece el nombre de Dios a través de mi oración. Mi oración tiene que darle honor a Dios. Mi oración tiene que reconocer quién es Dios, dónde está, quién es Él para mí, qué ha hecho para mí. Yo santifico el nombre del Señor, no porque yo tenga la habilidad de santificar, como en el sentido de que Dios me puede santificar a mí, sino de reconocer la santidad, la soberanía y el poder de Dios. Fíjese que lo difícil que es santificar el nombre del Señor. Es una proclamación de santificado sea tu nombre. Pero no solamente habla de la comunidad, de la gente del mundo, que el mundo te santifique, te honre, sino que yo también lo haga. Es tanto así que ninguno de nosotros, y esto es muy importante, ninguno de nosotros puede mantener ni siquiera el primer mandamiento. Estamos tan corrompidos y tan perdidos que no tenemos manera de mantener el pie ni siquiera el primer mandamiento de los 10 mandamientos que el Señor le entregó a Moisés. El primer mandamiento es amar al Señor, no tener otro Dios, solamente adorarle a Él. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros mantener 24 horas al día la verdad de ese mandamiento? ¿Acaso amamos a Dios? ¿No tenemos otros dioses? ¿Acaso tenemos una completa devoción y adoración por Él las 24 horas del día? Digamos que tú cumplas el resto de los mandamientos ocasionalmente, porque son más como que, ok, pueden suceder en algún momento y en otro no. Pero amar a Dios es completamente completo y complejo y continuo. Ninguno de nosotros puede cumplir siquiera el primer mandamiento. Y por eso debemos orar, santificado sea tu nombre. Que mi vida honre tu nombre y cumpla con tu ley. Entonces, el honor que tenemos que darles en todos los aspectos. Recuerde siempre que la iglesia no está para darle honor al hombre, honor a algún político, honor a alguna preferencia ideológica del momento. La iglesia existe para darle honor, no para nuestras organizaciones, no para nuestros predicadores, ni nuestros libros, ni nuestros ministros, ni nuestros hechos, ni nuestras obras. La iglesia no está para darse gloria y honra a sí misma, sino para santificar el nombre de Dios y devolverle el honor a Dios en tu ciudad. Yo te llamo de parte de Dios que en esta oración el código está que nuestra vida le devuelva el honor a Dios. Que así como había un pueblo que estaba totalmente corrompido en el tiempo de Elías, que se dividía entre un pensamiento y otro y estaba totalmente llevado por la fascinación de dioses falsos, asimismo se levantó en Elías para devolverle el honor al Señor y dar su vida por eso. Y delante de todos, delante del rey, delante de toda la comunidad, se dieron cuenta que Dios era el único Señor sobre toda la tierra. Tiene que levantarse gente como Elías para santificar el nombre del Señor. Que la gente cuando te ve a ti, vea que tú santificas el nombre del Señor en medio de tu casa, en medio de tu trabajo, en medio de tu ambiente, de tu entorno. Tienen que verlo. Y por eso la oración lo tiene tan presente, tanto que si lo catalogamos de otra manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Y quién lo santifica? Pues yo, mis actos. Yo lo reconozco y yo lo hago público. Nadie debería dudar, entonces, ¿quién es tu Señor? Amén. Seguimos. Venga a nosotros tu reino. Fíjate que hablando de venga a nosotros tu reino, nos damos cuenta que el reino fue un tema muy importante para Jesús. Es un motivo central en la Escritura. Lo vemos incluso en los Salmos, lo vemos en Isaías, lo vemos en los profetas. De hecho, el tema principal de Jesús fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta oración Jesús clama y nos enseña a clamar porque el reino de Dios venga a nuestras vidas. En el Sermón del Monte, en el discurso inaugural de su predicación, Jesús está hablando de las cualidades del carácter, del código, de la cultura, de los valores
de las personas que viven en este reino. Así que el sermón del monte y los principales sermones de Jesús nos hablan del código, la ética del reino. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando clamamos porque el reino de Dios venga, realmente estamos clamando porque su cultura venga a nuestras vidas. Entonces, cuando tú oras por el reino de Dios, tienes que reconocer que tienes que renunciar a tu cultura para abrazar la cultura de Dios. Entonces, la pregunta es si verdaderamente estamos dispuestos a dejar de ser guiados por nuestras intenciones y ser guiados por Dios para ser reconocidos como hijos de Dios. Si de verdad entendemos que hay un respeto con Dios cuando decimos que el Padre que está en el cielo, si de verdad estamos dispuestos a darle honor al nombre del Señor en todo lo que hacemos y guardar su palabra, sus mandamientos, cuando dice santificado sea tu nombre. Y de verdad estamos dispuestos a abrazar su cultura, porque fíjate que más, esto es muy importante, que la oración del Padre Nuestro sea una petición, es una declaración de cambio, es una declaración de mi intención de ser transformado por Dios. Es una proclamación de que yo me estoy rindiendo para que el Señor me transforme a mí. Porque toda la oración modelo es una provocación para quien ora. Así que si tú piensas que con esta oración tú estás pidiéndole a Dios o clamando porque Él haga algo por ti, más es lo que tú estás siendo quebrado por dentro, a favor y en bendición, que lo que tú le estás pidiendo a Dios. Venga a nosotros tu reino. Y claramente tenemos que preguntarnos si queremos esa cultura. Por ejemplo, cuando alguien viaja a otro país migrando, entiende que está viajando a otro país y a otra cultura. Y no puede darse el tupé de vivir con la cultura que tiene en ese nuevo país, porque tiene que responder a unas leyes, responder a una política, responder a una manera de vivir, a un lenguaje que no le pertenecía antes. ¿Verdaderamente estás dispuesto a migrar al reino del Señor, de tus viejos hábitos, abandonar tus malas costumbres? Quizás tú vivías en un país donde todo el mundo robaba, que eso puede ser. Y es aprobado robar, porque es la manera de sobrevivir. Pero en este nuevo reino de Dios no está aprobado y tienes que cambiar tu cultura. ¿Verdaderamente estás preparado para orar? Venga a nosotros tu reino. Pues si no, no te preocupes. Solamente clama por Él, sé sincero, reconoce tu debilidad como yo y pídele al Señor entonces que te ayude, que te dé la gracia y la fuerza para cumplirlo. Otra cosa importante acerca de este punto es que el concepto de reino es difícil de aceptar para nuestra cultura. Porque desde que está Napoleón Bonaparte, todo el hecho histórico de la independencia de la monarquía francesa, de esa revolución francesa donde empezaron a matar a todo el mundo, ¿verdad? Especialmente a los gobernantes, una revolución, y se destituyó la monarquía. No querían que hubiese un soberano sobre ellos, ¿verdad? Esta revolución llenó todo el planeta e inspiró a todo el planeta. De hecho, por eso el día de hoy nosotros no entendemos lo que es una monarquía y tener una voz absoluta. Si no nos gusta el presidente, lo hacemos desaparecer, lo enviamos a otro país, lo metemos preso, lo destituimos, bueno, según se pueda en cada país y las leyes, pero digamos que hay cierta más facilidad de destituir a un presidente en época moderna que cuando había un rey. Era intocable y gobernaba por 40, 50 años, toda su vida. Y no solamente eso, sino que después gobernaban sus hijos, y sus hijos, y sus hijos, y sus hijos. Así que la gente entendía que había una autoridad suprema. Pero en nuestra América es difícil. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a decir, no servimos a ningún soberano. Es difícil. Somos herederos de esos revolucionarios que dijeron, nosotros no nos vamos a dejar gobernar por una sola voz. Nosotros ponemos, nosotros quitamos. Pero en el concepto de judío, vemos otro donde decían, Señor, ¿cuándo será restaurado el reino de Israel? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender ese clamor porque el reino de Israel puede ser restaurado, el reino del Señor, y nuestro sentido de la democracia? ¿Cómo podemos entender que hay una voz que lo gobierna todo? Pues entonces también nos habla de nuestra sumisión a la autoridad de un rey que no lo quita nadie.
porque es el Rey de Reyes. Hay reyes que se quitan, pero el Rey de Reyes nadie lo quita. Su voz nadie la cambia. Su ley nadie la altera y su juicio nadie lo puede detener. Venga a nosotros tu reino. Y una última cosa que quería aportar para este punto, y es que somos normalmente definidos por lo que hacemos en público, ¿cierto? La gente nos define por lo que hacemos en público. Pero a la verdad, no solamente somos definidos por lo que hacemos en público. La verdad es que somos definidos por lo que hacemos en privado. ¿Qué te define? No es lo que la gente ve, sino lo que la gente no ve. Porque quizás lo que la gente ve es solamente la punta del iceberg de lo que no ve. Y lo que no ve es la gran, enorme porción de ti que tiene una historia, hábitos, rutinas, formas de pensar, decisiones minúsculas y decisiones grandes, pero nadie lo ve. Así que si crees que la gente debe definirte por lo público, entonces es como decir que la gente debe dibujar todo un iceberg solamente por cómo luce la punta. Y es imposible dibujar el resto del iceberg solamente teniendo la punta. No puedes dibujar una persona por solo lo que ves en lo público. Es muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo podrías dibujarlo si solamente ves la punta? Es el 5%. Así que la gente ve muy poco de ti. La verdad es que no te pueden definir por solo lo que ves en público. La verdad es que nos definimos por quiénes somos en lo privado. Eso sí nos define, nos etiqueta, nos posiciona en un lugar. Eso es lo que somos. Ahora, la pregunta es, no solamente quién te gobierna en lo público, porque hay gente que dice, aunque fulanito es presidente, para mí él no es mi presidente. Aunque yo tengo estas leyes, para mí esas leyes no son mis leyes. La gente puede vivir en el sistema, tener una constitución y una cédula de identidad, un documento de identidad, pero verdaderamente ese presidente no lo gobierna en su corazón, ni esas leyes lo gobiernan, ni ese sistema lo abrazan. Viven en completo rechazo, como extranjeros. La pregunta es, ¿somos extranjeros de este mundo o somos extranjeros en el reino de Dios? La pregunta es, ¿Dios gobierna tu vida pública o gobierna tu vida privada? El reino de Dios, ¿dónde se está manifestando? ¿Y dónde tiene peso? Buena pregunta. Le voy a dejar unos segundos para que pueda reflexionar, mirarse hacia adentro, tome ese tiempo de silencio, tome algún apunte, por favor, antes de que podamos seguir. Muy bien. Seguimos. Bueno, hágase tu voluntad es la siguiente frase. Y cuando clamamos que se haga la voluntad del Señor, fíjense que es algo divertido, porque no es que la voluntad del Señor no se vaya a hacer. Ya lo vimos en la primera clase. No podemos pedir que la voluntad de Dios no se haga o se haga, porque al fin y al cabo Dios lo va a hacer. La verdadera esencia de hágase tu voluntad no es que dudamos que la voluntad del Señor vaya a suceder, sino más bien que oremos por los hombres y que nosotros mismos tengamos la humildad de acatar la voluntad de Dios. Entonces, cuando clamamos por su voluntad, no estamos clamando porque se haga o no se haga, porque Dios siempre hace su voluntad. El punto es que yo la entienda, que yo la acate y que yo me sepa someter a ella. Hágase tu voluntad en mi vida. Yo estoy libre para que tu voluntad suceda en mi vida sin ningún problema. Yo no voy a ser un impedimento, yo voy a estar disponible para ti. Entonces, nuevamente, en hágase tu voluntad, yo reconozco mi rendición delante de Dios. Así que toda esta oración es un acto de alabanza y de honra, porque yo me estoy doblando, me estoy inclinando ante Dios. Amén. Seguimos. En la tierra como en el cielo. Y esto es muy importante, porque hágase tu voluntad donde en la tierra como en el cielo. Y no es que en el cielo no vaya a suceder la voluntad del Señor. La verdad es que
vemos en un caso de la Biblia, bueno, en muchos casos vemos a un Dios que ordena que la boca de los leones se cierre. Y luego vemos a un Dios que ordena que la boca de una ballena se abra. Y luego vemos a un Dios que llena a todos los enemigos de fuego. Pero vemos a un Dios que inunda la tierra con agua. Vemos un Dios que hace que la gente caiga en la muerte. Pero vemos un Dios que saca a otros de la muerte. Vemos un Dios que crea la tempestad para traer juicio. Pero vemos un Dios que por su palabra detiene la tempestad. Vemos un Dios que causa enfermedades en algunas personas por juicio. Pero vemos un Dios también que restaura al más enfermo de todos sin que la ayuda médica tenga algo que ver. Dios controla todo. La naturaleza le obedece. Y luego vemos a alguien como Jonás, que no le obedece. Y ese Jonás está en contraste a todo, porque la naturaleza le obedece, menos Jonás. Dios logra que todo cambie, se mueva y haga exactamente lo que él quiere, menos el corazón del hombre. Y Jonás nos representa a todos nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y clamamos de verdad que ahora suceda conmigo. Porque quizás nosotros no somos fáciles de doblegar ante el Señor, pero por eso está el clamor, hágase tu voluntad en la tierra como así se hace en el cielo, que suceda conmigo también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eres tú como Jonás, que el Señor puede mover el cielo y la tierra, hacer que llueva y que deje de llover? Que aparezca un milagro en tu vida y que también entres en tiempos de prueba. Pero no ha logrado el Señor, o quizás tú has sido un gran impedimento para que suceda su voluntad a través de ti. Buena pregunta también. Ahora, fíjese algo, lo interesante de estas tres peticiones que hemos estudiado hasta ahorita. Primero nos habla de la honra del nombre de Dios, ¿verdad? 2, nos habla de la visibilidad del reino de Dios. Y 3, nos habla de la obediencia a su voluntad. Las tres primeras peticiones del Padre Nuestro son básicamente la misma cosa. Son prácticamente, ahí dice aón, eso es una S, son prácticamente el mismo concepto repetido de tres formas distintas. Entonces, recuerde, no deberíamos llegar a toda prisa con arrogancia a la presencia de Dios y asaltarlo con nuestras peticiones infantiles, olvidando a quién nos estamos dirigiendo. Debemos asegurarnos que hemos exaltado apropiadamente al Dios de la creación. Solo después de que Dios ha sido debidamente honrado, adorado, exaltado y reconocido, entonces las demás peticiones que vamos a hacer ocupan el lugar que les corresponde. Entonces, fíjate, que yo no puedo pedir a Dios el pan de cada día si yo no he hecho primero todo esto, que es reconocer la honra al nombre de Dios, reconocer la visibilidad de su reino y reconocer la obediencia que debo tener a su voluntad. Luego allí puedo orar por petición. ¿Se ve? Muy bien, seguimos. Déjame ver. ¿Por qué no te mueves, amigo? Deme un segundito aquí, que le dio gripe la pantalla. A ver. Déjeme abrirlo de nuevo. Muy bien. Un segundito. Ya ahí va. Bien, listo. Ya lo ven, ¿verdad? Entonces vamos con el séptimo punto. Danos hoy el pan de cada día. Y es que Dios provee a su pueblo lo que el pueblo necesita. Merece la atención de que aquí se pide el pan de cada día, el pan diario, no el bistec diario, no la chuleta ahumada ni la punta trasera diaria, sino que pide la necesidad, porque Dios suple las necesidades, pero no siempre las exquisiteces. Dios suple las necesidades, pero no siempre las exquisiteces. Así que también tenemos que pedir honrando al Señor con gratitud por lo que Él nos ha dado y lo que Él nos puede dar. Ahora, Alberto se acordó de la punta que yo cociné un día en una reunión de líderes. Ahora, seguimos. Mira, esto es muy interesante.
¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando Dios les dio la provisión que ellos esperaban? ¿Se acuerdan? Que ellos estaban pidiendo alimento y Dios les trajo el maná. Y luego, cuando se obstinaron del maná, entonces empezaron a pedir carne. Y luego la carne los llevó a muchos a morir porque estaban comiendo muy mal. Entonces, tenemos que tener también cuidado con lo que pedimos. Mira, primero ellos dejaron de dar, cuando recibieron el maná, ¿qué fue lo que pasó? Dejaron de darle gracias a Dios por la provisión. Segunda efecto, cuando Dios le dio el maná al pueblo, dejaron de pedirle su provisión. Tercero, comenzaron a quejarse de su provisión. Y cuarto, comenzaron a recordar lo bien que andaban las cosas en Egipto. Soñaban con los pepinos, con los melones, con los puerros, con los ajos que habían tenido en Egipto. Y al mismo tiempo, olvidaron la opresión, la dureza, la tortura que habían soportado en manos del faraón. Cuando el Señor le dio la provisión que necesitaba el pueblo de Israel, hicieron todo lo contrario que deberían hacer. Dejaron de dar gracias, dejaron de pedir por provisión y comenzaron a quejarse de la provisión. Y luego comenzaron a recordar el pasado y comenzaron a añorar estar de nuevo en Egipto. Y los latigazos de repente se veían buenos. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, mire la realidad. Nuestra condición caída nos recuerda el concepto de que el hombre está realmente muy mal. Alguien que se arroja el mérito por la abundancia de sus bienes y olvida la fuente de todas sus provisiones, realmente no entiende bien el amor de Dios. Debemos recordar que a fin de cuentas es Dios quien nos da todo lo que tenemos. Ahora mira esa imagen por favor y pregúntate, ¿soy yo así como Israel? De malagradecido, que pido el pan nuestro de cada día y cuando Dios me lo da, me comporto así. Dejo de darle gracias a Dios, olvido clamar por su provisión, comienzo a quejarme de lo que Dios me ha dado cuando Dios ha sido tan bueno contigo y finalmente comienzas a recordar tu vida pasada de la cual Dios te cayó, de la cual Dios te sacó por amor a Dios. ¿Somos nosotros así? Pues la verdad es que sí, somos así. Seguimos. Dice 8, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la advertencia, esto es importante también, la advertencia suprema de Jesús es que Dios siempre nos va a juzgar como nosotros juzgamos. Y la Biblia no dice que no juzguemos. Ojo, nosotros tenemos que juzgar. Claro que sí. Porque ¿cómo le dices a alguien que se arrepiente de su pecado? ¿Cómo le dices a alguien que tiene que ordenar su vida? ¿Cómo corriges a tus hijos? Juzgamos todo el tiempo y está bien hacerlo. Lea todos los textos donde Jesús habla sobre juzgar y se da cuenta que la frase de no tienes que juzgar para no ser juzgado. Claro que sí. La Biblia habla de que en la misma manera que juzguemos seremos juzgados. ¿Acaso tú no juzgas si quieres tomar agua o té? O si vas a relacionarte con una u otra persona. Estás juzgando todo el tiempo y no está mal, porque tenemos que hacer juicio para tomar buenas decisiones y para acercarnos o alejarnos de una u otra cosa. Tenemos que tomar juicio, claro que sí. La única cosa es que debes recordar que en la medida que tú juzgues, Dios te va a juzgar. Y en la vara que tú pongas, también te la van a poner a ti. Así que si tú reclamas a alguien que roba y tú estás robando, evidentemente te van a dar con ese palo, ¿o no? Entonces la advertencia que da Jesús es que en la medida que nosotros juzguemos, Dios nos juzgará a nosotros. Por eso perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos recuerda la importancia de la gracia, de nuestra deuda con la gente y nuestra deuda con Dios. Si no entendemos la gracia, no sabremos dar la gracia. Si no entendemos voy a decir una palabra que no existe, la enormicidad de lo que Dios ha hecho por nosotros en su perdón, no entenderemos cómo darlo. Así que una persona que no da gracia, una persona que no mira al que se equivoca con misericordia, una persona que no abraza al que se ha equivocado, entonces una persona que no ha entendido la gracia que Dios le ha dado a él. Yo le voy a pedir, por favor, que lea Mateo 18, 23, 35. Mateo 18, 23, 35. Mateo 18, 23, 35. Una última vez, Mateo 28, 18, 23 al 35. Es una historia que a mí me encanta. Y habla de la historia de dos hombres que deben dinero.
Pero al día de hoy, una de esas deudas, la deuda que debía uno de los hombres, al día de hoy era como 10 millones de dólares. Ese hombre es perdonado y luego va a un amigo que le debe dinero y esa persona que le debe dinero le debía 18 dólares al día de hoy. Y resulta que el que fue perdonado golpeó y metió preso y juzgó al que le debía solamente 18. ¿Acaso no te has dado cuenta que lo que Dios te ha perdonado a ti representa esos 10 millones de dólares que dice la palabra? El que estuviese en el pueblo judío entendía la referencia de Jesús, pero para que tú entiendas y yo entienda, eran como unos 10 millones de dólares. ¿Cómo puedes pagar tú 10 millones de dólares? Imposible. Nuestra deuda con Dios es casi infinita, e incontable. Y la deuda que nosotros tenemos con los hombres es insignificante, o la que los hombres tienen con nosotros es insignificante comparado a lo que nosotros le debemos a Dios. Así que tienes una deuda con la gente, sí, pero esa deuda que la gente tiene contigo y tú tienes con otros son como 18 dólares. Pero la deuda que tienes con Dios son como 10, 15, 30, 1.000 millones de dólares. No es calculable. Entonces, el punto debe quedar claro. Nuestras ofensas mutuas y las ofensas que la gente hace contra nosotros son una deuda demasiado pequeña, mientras que las innumerables ofensas que hemos cometido delante de Dios son como la deuda de 10 millones de dólares. Amén. Es un insulto a Dios que nosotros le neguemos el perdón y la gracia a quienes nos la piden. Y al mismo tiempo afirmemos que nosotros hemos sido perdonados y salvados por gracia. Es un insulto a Dios. Amén. Y decía también un hermano, en lo personal me parece un poco aterrador pedirle a Dios que nos perdone en la medida que nosotros perdonamos a otros. Me parece aterrador pedirle a Dios que nos perdone en la medida que nosotros perdonamos a otros. Es como pedirle justicia a Dios. Y decía Sproul a sus alumnos, decía, yo solía advertirle a mis alumnos, no le pidan a Dios justicia, podrían conseguirla. Si en efecto Dios me perdonara en una proporción exacta a mi voluntad para perdonar a los demás, yo estaría en graves problemas. Si Dios me perdonara en proporción que yo perdono y libro a los demás de sus ofensas conmigo, yo estaría en un grandísimo problema. Amén. Así que, bueno, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Solamente nos falta un punto, no nos metas en tentación, líbralos del mal. Lo voy a decir rápidamente. Mire esta frase. Las pruebas son para crecimiento, pero la tentación tiende al mal. Dios nos mete en pruebas, pero no en tentación, según Santiago. Recuérdalo siempre. Una prueba es para crecimiento, la tentación tiende al mal. Y terminamos con el enigma de la semana que viene. ¿De acuerdo? Léalo conmigo. Si la oración del justo puede mucho, ¿cuáles son entonces sus límites con respecto a la soberanía de Dios? Anótalo. Nos vemos la semana que viene. Ore por favor por eso, estúdielo y recuerde su meta de oración. ¿Qué quiere lograr? Aplique esta enseñanza en su vida y úsela con mucho provecho. Le bendigo, le amo, siga creciendo y siga mejorando su vida de oración. Crezcamos en el Señor. Honramos al Señor con eso. Le amo, gracias por estar aquí. Vamos.